Mosseri, director de Instagram, dijo que dentro de unos años habría mucho más contenido generado por la IA que contenido hecho por humanos en las redes sociales. Yo creo que esto no se va a tardar años, va a ser ya. Pero las marcas reaccionaron y Silicon Valley también. Crearon un movimiento al que le dicen Craft No AI, que literal se traduce a artesanía sin IA. Y en el 2026 se convirtió en la forma favorita de presumir. Apple abrió su proceso y nos enseñó orgullosísimamente el cartón y los cañones de confeti que había detrás del nuevo MacBook Neo. Coinbase hizo su anuncio de los Óscares con una regla escrita: 0 IA, 0 CGI y todo en cámara. Y creo que en México esta conversación nos resulta extrañamente familiar porque es algo que ya conocemos. Mucho antes de que existiera ChatGPT, ya sabíamos que una silla de plástico y una silla tejida por un artesano podían cumplir exactamente la misma función, pero nunca costar lo mismo. No porque una fuera más eficiente, sino porque una cargaba consigo el tiempo, la técnica, la historia de quien la hizo. Durante mucho tiempo llamamos a esto artesanía, casi como si fuera una categoría aparte del diseño, a veces incluso una categoría menor. La artesanía era lo popular, lo folclórico, lo que pertenecía al mercado de fin de semana y no al museo o al showroom de diseño. Sin embargo, los diseñadores Clara Porset y Oscar Hagerman pasaron décadas demostrando que esta división era artificial. Porset entendía que la artesanía no era un vestigio del pasado, sino una forma de inteligencia material. Hagerman fue todavía más lejos. Insistía en que el conocimiento artesano también era conocimiento de diseño. No trabajaba con artesanos para ejecutar sus ideas, trabajaba desde el conocimiento que ellos ya tenían. Estas campañas de publicidad de Apple y Coinbase parecen hacer lo mismo, pero en una escala global. Y no es la primera vez que el norte global toma una tendencia del sur global. Ellos no inventaron el valor de lo hecho a mano. Eso siempre estuvo ahí. Lo que cambió fue la economía a su alrededor. Cuando cualquier imagen puede producirse en segundos, ya no pagamos únicamente por el resultado. Estamos empezando a pagar por la evidencia de que alguien estuvo ahí para hacerlo. Yo soy Majo Villa, antropóloga en diseño y especialista en estética, y esto es Estética Pop, el lugar en donde analizamos los códigos invisibles detrás de lo que ya te gusta. Bienvenidos a la economía de la evidencia. Capítulo 1. Esto no es un caso aislado y ahora se reproduce. En enero, Almond Breeze estrenó una campaña que se llama literalmente No AI Needed, en donde los Jonas Brothers rechazan las ideas generadas por inteligencia artificial y se quedan con lo hecho a la antigüita. Hay marcas, cada vez más, que están poniendo un sello de sin IA en sus productos, igualito que antes ponían sin gluten o cruelty free, porque descubrieron que este disclaimer por sí solo ya genera confianza. High Noviety declaró que en 2026 es el año del ilustrador de moda. Las casas de lujo están contratando a dibujantes de verdad y enseñándolos a trabajar en sus redes, justo para diferenciarse del AI slop. Y las campañas de moda volvieron a lo análogo, la película, el grano, la luz imperfecta, como si el futuro de repente oliera a cuarto oscuro. Marcas muy diferentes de varias industrias, todas en el mismo gesto. Todas están gritando lo mismo. Mírennos, esto lo tocaron las manos. Capítulo 2. Lo liso ya no impresiona. Durante más de una década, el lujo consistía en esconder el esfuerzo, que no se notara la costura, que el objeto pareciera inevitable, como si siempre hubiera existido ahí, así de perfecto. Borramos el boceto, la duda, la huella del dedo, y en la escuela de diseño también nos enseñaban un poco esta lógica. Lo que importa al final es si tu producto se vende o si no. Lo imperfecto en estas clases daba un poco de penita, pero lo impecable daba prestigio, y esta lógica se extiende a mucho más que productos físicos. Piensa en el feed de Instagram de 2015, el minimalismo de Apple, en las cocinas completamente blancas que veíamos en Pinterest, en los renders tan perfectos que parecían no haber sido tocados por persona. El buen gusto consistía en eliminar cualquier tipo de fricción. Y obvio, como siempre, en este canal hay un filósofo que nos lo explica todo. En este caso es un filósofo coreano-alemán de nombre Byung-Chul Han que lleva años describiendo esta obsesión. Lo llama estética de lo liso. Lo liso es todo aquello que no ofrece resistencia. La pantalla de un iPhone, una superficie pulida, el efecto Oprah en los rostros filtrados, mucho antes de que todos tuviéramos un filtro en nuestros celulares, Oprah fue la primera. Todo esto sin una imperfección visible, una estética hecha para deslizarse, que nada interrumpa la experiencia. Y esta experiencia nos lleva a las no cosas. En su argumento, Han explica que dejamos de vivir rodeados de cosas,
objetos con peso, historia, que se gastan para vivir rodeados de información, de datos que consumimos y luego tiramos, que no ocupan espacio y no envejecen con nosotros. Nos volvimos cazadores de información en vez de habitantes de un mundo con objetos. Y el slot de la IA viene a cerrar este círculo. Es la lisura absoluta, imágenes infinitas, gratis, sin una sola aspereza, sin nadie atrás y obviamente sin historia. Es la no cosa perfecta. Y resulta que cuando absolutamente todo se vuelve así de liso y gratis, lo áspero, lo de cartón, el sudor y la pincelada torcida, de repente es lo único que se siente. El flex se volteó, no porque cambiáramos de valores, sino porque la abundancia cambió de bando. Lo escaso ya no es lo perfecto, lo escaso tiene textura. Capítulo 3. La mano piensa y el material es su maestro. Textura suena a decoración, pero en realidad es algo mucho más profundo. Y para explicarlo, vamos a empezar con Clara Porset, porque ella entendió hace 70 años algo que apenas estamos alcanzando. Porset se pasó la mitad de una vida mirando objetos que casi nadie tomaba en serio. Un butaque, una silla de otate, una olla de barro, un petate, cosas de mercado, cosas anónimas y obviamente sin firma. Y en lugar de verlas como folclore, las vio por lo que en realidad eran, soluciones inteligentes. Cada curva de esa silla, cada tipo de fibra, cada manera de tejer, no era casualidad ni una tradición en el sentido flojo de la palabra. Era conocimiento acumulado durante generaciones y corregido a mano una y otra vez. Es conocimiento sobre cómo se comporta el material, cuánto peso aguanta, cómo responde al clima, cómo se acomoda en el cuerpo. A eso lo llamó inteligencia material. Una sabiduría que no vive en un plano ni en un manual, sino en las manos de la persona que está haciendo el objeto. Y no lo puedes separar del acto de fabricar, porque no lo puedes descargar. Y esta idea en México suena a defensa de lo popular, también se discutió en el ámbito académico del otro lado del mundo. El sociólogo Richard Sennett le dedicó un libro entero que se llama The Craftsman o El Artesano y llega exactamente a donde llegó nuestra Clara Porset, que es la mano piensa. Tornear un plato, tejer una silla y construir un set miniatura no es un escalón inferior al pensamiento abstracto, sino es el pensamiento abstracto. Es una forma de conocimiento en sí misma. Sennett argumenta que el artesano piensa precisamente porque el material se resiste. El barro se colapsa, la madera se astilla y la fibra se revienta. Y esta ficción del material diciéndote que no es la maestría del artesano. Hay una resistencia en el oficio. Sin fricción no hay aprendizaje. Y esto es lo que Hagerman entendió cuando se sentó a diseñar no sobre los artesanos, sino desde ellos. Ahora entendemos la filosofía detrás de por qué el slop se siente vacío. Porque nadie puso resistencia. No hubo un material que dijo que no hubo una batalla, ni tampoco hubo un pensamiento crítico para crearlo. Cuando no hay humanos, no hay fricción y no hay un valor. Por eso, la materialidad nos convence sin decir una palabra. El peso de un objeto en la mano, la imperfección de la silla tejida, te dicen directo al cuerpo, antes de que la cabeza tenga las palabras, alguien estuvo aquí, alguien tardó y alguien decidió cómo debería de estar diseñado. Y este tipo de conocimiento es el que nos obsesiona aquí en Estética Pop, porque saber desde el cuerpo y esta manera de percibir es lo que en realidad significa estética. Walter Benjamin le puso un nombre a esta carga y le llamó el aura, y era el aura de una cosa material. Y pensaba que la reproducción en masa iba a matarlo. Lo que no vio venir fue lo siguiente, que el AI Slop hizo la mano de obra y lo humano mucho más valioso. Por eso, la reproducción en masa no mató el aura, la volvió carísima. Capítulo 4. El barroco contraataca. Y aquí llegamos a lo que a mí se me hace lo más importante. Volvemos a la silla tejida del principio, porque hay un pensador que lo explica mejor que nadie. Se llama Bolívar Echeverría, un ecuatoriano de nacimiento y mexicano de adopción, y se pasó la vida estudiando una sola pregunta: ¿cómo América Latina sobrevivió a la modernidad capitalista sin dejarse borrar? Y su respuesta tiene un nombre hermoso y le llama ethos barroco. La modernidad capitalista quiere reducir todo lo abstracto, al valor, al número, al intercambiable y a lo eficiente. Quiere que las cosas se vuelvan lisas y comparables, que una hora de trabajo valga igual que cualquier otra cosa, que un lugar se parezca a otro lugar. Echeverría llama esto lo ideal de la blanquitud. Y ojo, aquí no estamos hablando del color de la piel, eso es para otro video. Habla de una identidad del capitalismo nos exige a todos parecer limpios, neutros, productivos y por ende universales. Una blancura del comportamiento que se disfraza de un simple buen gusto.
Frente a esto, dice que el mundo barroco, el latinoamericano, el mestizo, no respondió ni rechazando la modernidad ni sometiéndose a ella, respondió sobreactuándola, llenándola de forma, de exceso. Y por eso nuestras casas tienen ornamento, color, ritual, textura, materia, hasta reventar. Piensa en un mercado, en un altar de muertos, en los rótulos. Ninguno de estos espacios está diseñado para desaparecer detrás de su función. Al contrario, acumulan capas, materiales, colores e historias. Cada objeto lleva la huella, quién lo hizo, quién lo reparó y quién lo vino a pintar. Para Echeverría, esto no era exceso, era una forma de resistirse a la lógica de quien quiere ver todo como intercambiable, limpio y abstracto. Una manera de insistir en que las cosas siguen teniendo un lugar, un cuerpo y una historia que no puede reducirse a un precio. Y de repente el mundo entero está redescubriendo lo que en México ya sabíamos desde hace siglos, que contra la lisura abstracta, hoy de la IA, ayer del capital, la única defensa es el material, el detalle estrictamente que no sirve para nada, pero es la huella de qué mano la esmaltó. El exceso que grita que alguien vivió ahí. El slop es la blanquitud llevada al extremo, infinita, neutra, sin cuerpo, sin acento. Y el antídoto no lo inventó Silicon Valley. Está en la silla tejida en el mercado y es barroco. Capítulo 5. ¿Quién te vende la fricción? Suena hermoso, vuelve a la materia, vuelve a la mano, vuelve al barroco, hasta que te preguntas, ¿quién movió primero la escala global? Y no fueron los artesanos, ni los mercados, ni Porset ni Hagerman. Fueron Apple y Coinbase, las corporaciones. Los mismos que construyeron el mundo liso llegaron primero a vender lo áspero. Esto parece un truco nuevo, pero Marx, como siempre, ya lo había descrito en su primera versión. El fetichismo de la mercancía. La idea de que el producto terminado oculta el trabajo humano de quien lo hizo, hasta que parece tener valor por sí solo, como si el precio brotara de la cosa y no de las personas. Durante un siglo y medio, el capitalismo perfeccionó este mecanismo, borró las manos, nos acostumbró a no preguntarnos quién cosió la ropa, quién ensambló el teléfono o quién cultivó el café. La misma lógica que convirtió la artesanía en algo menor, volvió invisible su trabajo. Lo interesante es que el truco no desapareció, cambió de dirección. Las mismísimas empresas que nos quitaron la fricción durante una década descubrieron que enseñar las manos vende más. Así que te muestran el sudor, el cartón, Illustrator dibujando en cámara y te lo cobran como si fuera oro. Encontraron un SKU muy premium y es hecho por humanos. Ya no esconden el trabajo, ahora lo exhiben, lo empaquetan con un superprecio y envuelto en un papel craft. Y aquí está la trampa. La materialidad como resistencia, la del mercado, la del artesano y la del barroco, es una cosa preciosa y de verdad peligrosa a la abstracción. La materialidad con filtro de autenticidad que una corporación usa para cobrarte más es completamente distinta. El problema es que a simple vista se ven idénticas, pero igual que aprendimos a juzgar el greenwashing, ahora nos va a tocar aprender el human washing, el sudor de la utilería, la mano de obra de mentiras y la fricción como mercadotecnia, real o empaquetado. Entonces sí, me alegra que el mundo vuelva a interesarse por el oficio y la materialidad. Me alegra que el cartón le gane al render y que Illustrator vuelva a aparecer junto a la ilustración y que después de años de superficies impecables, empecemos a extrañar las huellas del proceso. Esa hambre es real y aquí, como bien sabía Clara Porset y Oscar Hagerman, una buena parte de la tradición mexicana artesanal nunca dejó de existir. Lo que todavía no sé es si también vamos a aprender a distinguir entre el oficio y su puesta en escena, porque un mercado capitalista nunca tarda en apropiarse de algo que consideramos valioso. Si ayer nos vendía objetos perfectos, hoy nos puede vender procesos perfectos. Si ayer ocultaba al trabajador, mañana puede convertirlo en parte de una campaña de publicidad, y todos ya sabemos cómo acaba esto. Y yo creo que esta va a ser la siguiente alfabetización visual que necesitamos. Aprender a distinguir si una imagen es hecha por inteligencia artificial o hecha por una persona y bajo qué condiciones. Aprender a distinguir cuando el origen sí da valor o simplemente cuando se volvió una estrategia de mercadotecnia. Porque sí, la economía de la evidencia ya empezó, pero la pregunta no es quién hizo las cosas, sino quién se beneficia de crear esta narrativa. Y ahora te toca a ti. ¿Cuándo fue la última vez que algo te pareció real cuando estaba hecho a mano? ¿Y si era real de verdad o nada más te lo empaquetaron bonito? Cuéntame abajo, yo empiezo en los comentarios. Estética Pop es escrito y producido por María José Villa, editado por Laura Merchant y nuestra identidad gráfica es por Abril Casillas.